Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 39º episodio de Podcast Los Tiempos Digital. Nos da mucho placer tenerlos de nueva cuenta. Muchísimas gracias por siempre estar pendientes de un nuevo capítulo. Estamos semana tras semana, todos los miércoles. Estamos en las plataformas, estamos en YouTube, en Spotify y obviamente en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Como semana tras semana traemos temas importantes. Muchísimas gracias por seguirnos, por compartir este contenido. Si le gusta, pues dele un like, comparta, por favor, active la campanita para poder tener la posibilidad de un nuevo capítulo y obviamente también pues estar a la vanguardia de todos los temas que semana a semana les traemos. Y indudablemente queremos también pues variar los temas, tener la posibilidad amplia de las temáticas, no solamente desde el punto de vista coyuntural, sino también desde el punto de vista del análisis. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con el doctor Iván Rivera. Él es experto en salud pública. Vamos a hablar de salud, sí, vamos a hablar de salud. Sin duda alguna, un tema que a veces se nos olvida un poco, cuando menos se nos va a la memoria. Estamos a poco tiempo de haberse levantado la pandemia. Sin embargo, parece que pues, la gente se ha olvidado que todavía existe la COVID. Y obviamente desde hace un par de semanas, a través del Ministerio de Salud nos hemos enterado que los casos están en aumento, sobre todo en Cochabamba, pero también a nivel nacional. Eso por un lado. Por otro lado, también hablaremos con el doctor Rivera de una enfermedad que ya tiene muy buenos años, vamos a cumplir 30 años según el doctor Rivera. Vamos a hablar del VIH-Sida, un tema que todavía sigue siendo preocupante en nuestro país y obviamente en el mundo entero. No existe cura, sin embargo, pues se han hecho algunos trabajos investigativos, se ha tratado un poco el tema en nuestro medio, sobre todo en esta parte del continente y obviamente en nuestro país, en Bolivia, es un poco complejo todavía poder hablar, de poder estar, digamos, en diálogo constante y aceptar sobre todo este tema. Desde ese punto de vista, trataremos a lo largo de estos 40 minutitos de poder acercarnos a esto que es la salud y obviamente acaso uno de los temas fundamentales. Doctor Rivera, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Podcast Los Tiempos Digital. Bienvenido. Muchas gracias, ¿no? Los agradecemos nosotros, el Instituto para el Desarrollo Humano, mediante su personal. Siempre estamos tratando de estar a la vanguardia en la información y obviamente socializar la misma a nuestra población. Pues nosotros somos los agradecidos, indudablemente. Máxime, sí, se trata de un tema fundamental, importante a veces en teoría, pero a veces a la humanidad se le olvida un poquito que lo que es la salud, menos a nuestras autoridades. Desde ese punto de vista, para empezar, me gustaría hacer una especie de paneo o análisis post-pandemia. No obstante de que en este caso en los 2 últimos meses, pues los casos de COVID en nuestro país y particularmente en Cochabamba han ido en aumento. ¿Cómo estamos asimilando de nueva cuenta a la gente después de un lapso bastante largo de ya, digamos, deshacernos de los barbijos, de los cuidados, de los protocolos? ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, era algo que se venía a venir, ¿no? Nosotros sabíamos que ya cuando entramos en la pandemia del COVID era algo que no se iba a erradicar totalmente, ¿no? Y que secuencialmente íbamos a tener unos brotes según la variante, porque esa es la característica de ese virus, ¿no? Que muta, tiene muchas variantes y obviamente vuelve a extenderse a nivel global. Esto es global, en realidad no ocurre solo aquí. Este virus JN1, o que es una variante del coronavirus, al final ya estaba detectado el 2023, ¿no? Y obviamente para estos meses estábamos esperando que en América Latina precisamente se recrudezca. Su cualidad de ser más infectante, de diseminarse muy fácilmente, ha hecho que estemos de nuevo con un repunte de casos, ¿no? Y hemos pasado al 85% de incremento de los casos. Obvio, llama la atención, pero bueno, era algo que era esperable en realidad en el tiempo. Ahora, desde el punto de vista de la letalidad, aparentemente, digamos, es una mutación relativamente de cuidado. Sí, en cuestión de la letalidad, no es un virus más letal, en realidad es un virus sí más infectante, tiene esa capacidad de diseminarse muy rápidamente,
pero obviamente en las personas que están vacunadas la letalidad también va a ser mucho menor que en las personas no vacunadas, eso hay que aclarar, claro, ¿no? exacto. Los casos que hemos visto de mortalidad claramente se han demostrado que son en las personas que no tenían una dosis de vacuna, entonces obviamente el virus va a expresar su fortaleza en esas personas. En las personas vacunadas, el virus tiene síntomas no muy diferentes que el anterior. Es un virus que ocasiona su característico un malestar general, tipo resfriado común, con o sin fiebre, con mucho dolor en los músculos, en las articulaciones, pero de evolución muy corta, entonces va a pasar, no se necesita medicamento sofisticado o algo especializado para que pase esta infección. Y bueno, yo creo que tenemos que llamar a esa reflexión, ¿no? A las personas a que definitivamente cuando uno está en estas secuencias de pandemia, lo que tiene que hacer pues es estar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Uno está en las mejores condiciones, comiendo sano, descansando bien, haciendo algo de ejercicio, y obviamente si tenemos a la mano la vacuna, vacunarse, ¿no? Y no solamente contra el COVID, porque tenemos vacunas contra la influenza, porque es también otra enfermedad que periódicamente está aquí. Tenemos el virus sincicial respiratorio, que no lo conocen muchos, pero es algo con lo que lidiamos continuamente todo el tiempo. Entonces es difícil clínicamente distinguir COVID de influenza y del sincicial respiratorio, entonces tenemos nomás que acudir a lo que tenemos la vacuna, ¿no? En Bolivia tenemos la ventaja de que la vacuna está disponible, pero hay muchas personas que tienen otra corriente de pensamiento y de pronto eso dificulta en la epidemia. Pero más allá de eso, doctor, creo que nosotros los seres humanos nos resistimos un poco a las condicionantes o a las condiciones, ¿no? Sobre todo porque pues, nos informamos de que si bien hay vacunas disponibles, por decirlo, 800,000 dosis, apenas el 5 o el 10% se ha vacunado o ha ido a vacunarse. Obviamente, desde el punto de vista de la evolución de lo que fue el COVID al principio, digamos, bastante complejo, muy letal en sus efectos. Ahora, por así decirlo, llegamos a un punto en el que prácticamente ya es estacional, ¿no? Es una enfermedad estacional que, como usted dice, puede curarse, qué sé yo, como un resfrío agudo, etcétera. Pero, ¿qué pasa con esas personas que tienen enfermedades de base? Sin duda alguna tienen que estar muchísimo más protegidas, ¿no? Claro que sí, no nos olvidemos de que hay grupos de riesgo, ¿no? Están las personas obviamente con diabetes. Primero la tercera edad, ¿no? Las personas mayores de 60, están las personas con diabetes, ¿no? Las personas con sobrepeso, obesidad, es otro, las embarazadas. Claro, exacto. Entonces, obviamente, al ser un grupo de cuidado, no tienen que ser los primeros grupos en vacunarse, debieran ser ellos, en realidad, esos debieran ser un grupo prioritario, porque en realidad no tenemos otra arma más que para un virus que va a estar acá y no se va a ir, o sea, las variantes van a seguir, entonces no tenemos otra arma más que la vacuna y obviamente el sentido común y el cuidado que las personas deben tener, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención a mí ver personas que están con barbijo en la calle, ¿no? Y llegan a un espacio donde hay conglomeración de gente y se quitan el barbijo, o sea, es al revés, ¿no? El barbijo es para que se utilice en espacios donde precisamente hay mucha gente y donde se respira el mismo aire, y es ahí donde se debe utilizar el barbijo, pero no en otros espacios, ¿no? Es más bien hasta puede afectar a la salud utilizar un barbijo en comida, ¿no? Entonces vemos esas cosas que son a veces más de sentido común, que sí tenemos que ir reforzando en nuestra población, que va más por el tema de la información, educación, se podría decir, ¿no? Ahora, durante la pandemia, en su momento más complejo, más duro, obviamente Cochabamba ha sido uno de los departamentos donde más, con mayor fuerza, nos ha tocado vivir realmente momentos desesperantes, terriblemente trágicos, gente, bueno, prácticamente, literalmente muerta en las calles, etcétera. De ese tiempo a esta parte, post-pandemia, las autoridades han aprendido la lección, el sector salud ha aprendido la lección. Estamos más
igual o desde el punto de vista de la infraestructura, los hospitales dotados en cuanto se refiere a equipos, o estamos en las mismas condiciones? De pronto, en un caso hipotético, se nos presente otra pandemia. ¿Nos hemos un poco preparado para poder, digamos, contar con una infraestructura realmente aceptable? Bueno, eso es muy relativo, ¿no? O sea, de todas maneras, la pandemia, y como a todo el sistema de salud, no solo en Bolivia, ¿no? A nivel mundial, se ha cogido como quien dice, con los pantalones abajo, ¿no? Claro. Porque nadie estaba preparado para una eventualidad de este tipo. No ha ocurrido lo mismo con el VIH, por ejemplo. Ya llevamos 40 años de pandemia, y la gente, que vamos a hablar después, seguro. Pero la gente prácticamente sabemos que es una enfermedad, pero ya convivimos con ¿no? Ya no hace tanta mella como ha ocurrido con el COVID. No, el COVID nos cayó de sorpresa. Y ese fue precisamente el mostrarnos en realidad la situación del sistema de salud, no solo en Bolivia, en Latinoamérica, a nivel mundial lo propio. Que eventualmente estemos mejor en infraestructura, de pronto sí, porque si antes se tenía una terapia intensiva, hoy tenemos 6, ¿no? Y ha pasado esto en cada hospital. Creo que incluso hasta el personal de salud, que en algún momento como que estaba siendo desvalorizado, ha tomado su posición. Hoy en día se ve que se han hecho más contratos, más ítems eventuales o al final estatales, pero se tiene más personal. No digo que sea suficiente, obviamente nos falta. Si hiciéramos un cálculo legal de cuánto personal necesitamos, de pronto ahí veríamos las deficiencias. Sin embargo, creo que la información que hoy en día está más a la mano ha hecho que de pronto tengamos que aprender más rápido de la situación, y no sé si estemos en realidad preparados para otras pandemias de este tipo, de otro tipo. En realidad cada cosa, cada enfermedad, cada eventualidad siempre va a venir con sus propias características, ¿no? Y eso es lo que... pero sí, yo creo que se ha aprendido, por lo menos a que haya una reacción más inmediata, no, logísticamente, y sobre todo en capacitación. Creo que eso ha exigido claro, al personal. Claro. Definitivamente se capacita. Yo creo que en este sentido, y valga un poco la oportunidad, doctor, para poder, siempre lo hemos hecho, destacar el trabajo de los médicos, de los galenos, porque indudablemente los primeros días donde realmente nadie sabía lo que estaba pasando, nadie sabía de qué se trataba el asunto, pues los médicos han sido un poco la punta de lanza, vanguardistas ahí, y al frente, ¿no? Al frente siempre, en primera línea, y obviamente en ese sentido pues se ha lamentado pues, el deceso de muchísimos profesionales, realmente un tema importante. En este sentido, los médicos, en este caso el Instituto para el Desarrollo Humano, ha tenido la posibilidad de yo diría propagar la información, de poder concientizar a la gente de que realmente los temas de salud deben ser prioridad número uno de un departamento, de un país, etcétera. ¿Cómo asume esa posición de poder concientizar a la gente? ¿A través de qué medios? Bueno, el Instituto para el Desarrollo Humano ha estado en la pandemia atendiendo, ¿no? Claro. Al principio la información, nosotros nos dedicamos más al VIH y tenemos como 300 personas, que es nuestra fila activa, con VIH que se atienden. Entonces esa era nuestra principal preocupación, porque al principio, en la información de la pandemia, el grupo de personas con VIH era considerado un grupo de alto riesgo, pero después de la pandemia nos dimos cuenta que no era así, claro. Que era un grupo más bien protegido, protegido en el sentido de que las personas que toman antirretrovirales tenían una ventaja sobre las que no toman antirretrovirales. Es por eso que la mortalidad... Que tenían cierta inmunidad. Claro que sí, definitivamente. Ya están con un antirretroviral en sangre. Eso ha hecho que no tengamos la mortalidad. ¿Y se ha confirmado? Claro que es, definitivamente. Wow. Un fallecido. Wow. Un fallecido. Es claro que una proporción de 1 a 300 pareciera harto, pero en realidad no la es. No la es como lo estábamos esperando de pronto. Y eso nos ha enseñado también que no era tan vulnerable el grupo, al menos no en ese sentido, no en el sentido... Claro, exacto. Bueno, la información, sí, el IDH tiene un departamento de comunicación que produce su propia información, ¿no? Y estamos en todas las redes sociales, en el Facebook, TikTok, Instagram, todo, y obviamente difundimos
sobre todo información de vanguardia. Que creo que eso es lo que nos debe motivar a que estemos siempre un paso adelante, tratar de llevar lo último, no por vanagloriarnos de eso, sino porque creo que ese es el rol, en realidad, de hacer medicina y hacer academia y poder socializar esta información, ¿no? Y que sea útil. Hablemos del VIH-Sida, doctor, que usted lo ha dicho, ya, bueno, van a ser casi 40 años desde que, pues, en la década de los 80, la enfermedad del siglo, llamaba a muchos, irrumpe el VIH-Sida. ¿Cómo ha ido evolucionando este tema, sobre todo en los últimos, yo diría, unos últimos 10 años, desde el punto de vista no solamente de la enfermedad, sino también de la prevención, canales de prevención informativos y obviamente desde el punto de vista también de la medicación, pero sobre todo en nuestro país? No sé si usted coincide conmigo, doctor, durante la pandemia prácticamente las otras enfermedades habían pasado a tercer, cuarto, cuarto grado de importancia, porque el punto focal era el COVID, y uno de las enfermedades era, pues, obviamente el VIH-Sida, estaba pero especialmente a la saga. Y ahora, ¿cómo usted interpretaría el VIH-Sida en este momento desde el punto de vista cuantitativo en nuestro país y en Cochabamba? ¿Ha habido un aumento sustancial? ¿Cuál es la lectura al respecto? Bueno, en términos generales, ¿no? El VIH, en términos mundiales, lo que se está ocasionando es una desaceleración. En términos regionales, en Latinoamérica, vamos a seguir todavía en crecimiento, y esto es cultural, ¿no? Porque esto va relacionado a todas estas corrientes, ¿no? De comenzar las relaciones sexuales más temprano, de relacionarlas al alcohol, a las drogas recreativas, y en fin, esta corriente del mismo machismo, de la liberación, de la libertad, y todas estas cosas que le hacen un grosero daño, lamentablemente, a esto. La pandemia al VIH, ¿qué ha hecho? En realidad le ha hecho un favor, le ha hecho un favor, pero negativo, porque definitivamente los servicios de diagnóstico han parado, los servicios de prevención han parado, y todo eso ha hecho que las cifras aumenten, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cada año cerramos con un aumento que no es lamentable, no es sorprendente, mejor dicho, es esperable. ¿Cuánto más o menos, digamos, anualmente? Mire, si digamos el 2022 hemos cerrado con 640, el 2023 hemos cerrado con 670. ¿A nivel local? Local, Cochabamba. Cochabamba. A nivel Bolivia vamos ya por los 39.700, que vamos a llegar a los 40.000, ¿no? En todo Bolivia. Y el análisis de esas cifras es que, por ejemplo, lo que no veíamos, la epidemia se está haciendo rural. Que antes estaba concentrada en los centros urbanos. ¿Y hay alguna explicación para eso? Claro que sí, definitivamente sí. A ver, un ejemplo le voy a dar, el Chapare y Vilgarzama. Le voy a dar el ejemplo de Vilgarzama. El Vilgarzama funciona, es uno de los lugares donde más trabajo sexual se ejerce. ¿Sí? El trabajo sexual se ejerce, pero no con personas del lugar. Son personas traídas del lado de Potosí, del lado de Chuquisaca, y se hace ese trabajo temporal. Entonces, estas personas, lamentablemente, al haber un mal control en realidad de la epidemia en ese lugar, estas personas infectadas vuelven a sus sitios de origen. Y obviamente vuelven a su comunidad, vuelven a su medio, y si no se han hecho un diagnóstico, la transmisión va a seguir, y es por esa razón que la epidemia se está haciendo rural, ¿no? Y ese es un ejemplo de los varios, de la migración que hay relacionada en este caso al trabajo sexual, ¿no? Y bueno, eso es algo que estamos viendo, es un fenómeno que estamos viendo. Otro fenómeno que estamos viendo es que obviamente, y eso es bueno, que ya estamos diagnosticando cada vez menos personas en etapa SIDA. Eso es bueno. Es bueno. Nos dice que las personas, bueno, a alguien se le prende el foquito y piensa, ¿no?, en el VIH, y se hace una prueba y se puede diagnosticar más antes. Porque al final el SIDA no es nada más que una etapa de la infección por VIH, es la etapa final de las personas que no han hecho tratamiento, ¿no? Porque no todas las personas que se infectan de VIH van a llegar a SIDA, no. Es muy probable que cuando hagan tratamiento jamás conozcan el SIDA. Y al revés,
es muy probable que las personas que han sido diagnosticadas en fase SIDA con un tratamiento salgan de la fase SIDA, se queden en fase VIH y terminen así su vida. O sea, no es algo... Pero todo tiene que ver con el tratamiento, porque sin el tratamiento, la evolución natural de la enfermedad es infectarse de VIH, con el paso del tiempo terminar en SIDA y lamentablemente morir a causa de un montón de enfermedades que aquejan a las personas, ¿no? Hemos mejorado. O sea, estos últimos 10 años de VIH, yo podría decir que tenemos mejores tratamientos. Hay drogas que son menos tóxicas, que son una tableta al día, ¿no? Como lo podría ser hasta como cualquier persona. Un hipertenso toma hasta más tabletas al día, un diabético toma hasta más. Pero una persona con VIH hoy en día son tratamientos que están asociados dentro de un solo comprimido y toman una vez al día. En eso se ha mejorado. Lo segundo que se ha mejorado es que hoy en día tenemos herramientas para prevenir el VIH, pero no estamos hablando del preservativo. Son herramientas válidas que siguen cumpliendo su rol, pero hoy en día tenemos herramientas como la profilaxis pre-exposición al VIH, la profilaxis post-exposición, que en verdad sí son medicamentos, lamentablemente está medicalizada esa prevención, pero que son muy efectivos y nos han demostrado que sí se puede hacer una prevención exitosa con ese tipo de medidas. Otro avance importantísimo que estamos a luz de que ya salga es precisamente la vacuna para el VIH. ¿No? La vacuna para el VIH está ya en fase 3-4 y es muy probable que para este 25 ya tengamos noticias sobre la vacuna, sobre la efectividad de la vacuna, porque ya está siendo probada en humanos. Obviamente es de prevención, digamos. Claro, la vacuna siempre va a ser preventiva, porque lo que queremos evitar es que las personas se sigan infectando. Claro, correcto. Ahora, uno de los temas importantes al inicio un poco de la pandemia del SIDA, del VIH-SIDA, y obviamente después de unos años, fueron los costos, ¿no?, de las medicaciones, medicamentos, etcétera, etcétera. En este momento, por ejemplo, ¿cómo puede encarar una persona que tiene el VIH desde el punto de vista económico? ¿Cuánto le puede costar asumir, digamos, esta responsabilidad económica? Se ha bajado seguramente sustancialmente los costos. ¿Cómo se maneja el tema económico con respecto a esto? Bueno, sí, eso también es algo que ha cambiado, ¿no? Al principio los medicamentos tenían patentes, esas patentes los hacían costosísimos porque eran medicamentos de marca. Al liberarse las patentes, las han podido fabricar otras empresas, la India, por ejemplo, que ha entrado a ese rubro y ha podido sacar un medicamento genérico, que obviamente en costos era pues la 10ª parte de lo que costaba. Claro. ¿no? Entonces, en Bolivia lo que ocurre es que el medicamento está subvencionado por el Estado boliviano. Es el Estado quien paga en realidad el medicamento, ¿no? Y el acceso al tratamiento en Bolivia es libre. ¿no? Uno no tiene que calificar para entrar a un tratamiento. Si es diagnosticado, se confirma el diagnóstico y la persona quiere comenzar tratamiento, el sistema de salud está predispuesto para otorgarle el tratamiento de por vida, ¿no? Mientras la persona haga sus controles, haga sus seguimientos. No podemos obviamente obligar a las personas. Claro, pero eso es lo ideal, ¿no? Que una persona que quiere vivir haga un tratamiento lo más conciencialmente posible, porque sabemos que hoy en día el tratamiento es también una herramienta de prevención. Sabemos que las personas que toman medicamentos antirretrovirales y tienen una carga viral indetectable, así le decimos en el laboratorio, las personas no transmiten el VIH. Por eso es que matemáticamente la ONU-SIDA, la Organización Mundial de la Salud, pensaba que matemáticamente íbamos a terminar con la epidemia del SIDA el 2030, ¿no? Porque decía, si tratamos a todos, prácticamente la transmisión, pero no contaban con que por mucho que tú les des tratamiento a las personas, no todas toman el tratamiento, entonces no todas van a ser exitosas y no todas van a dejar de transmitir. Ese es el gran problema, el gran dilema, y por eso es que matemáticamente no va a funcionar, al menos no en Latinoamérica, por un buen tiempo más. Ahora, dentro de lo que significa VIH-Sida, hay muchos temas, muchas islas, digamos, ¿no? Sí. Que en su momento se estereotiparon,
por ejemplo, la comunidad LGTB fue una de las comunidades más estereotipadas, sí. Y con el tiempo obviamente se vio que no había sido así, es decir, prácticamente había muchos sectores, prácticamente toda la humanidad estaba pues expuesta a este tema. Otro aspecto fundamental es hasta ahora incluso la educación sexual, es decir, poder un poco desde el punto de vista educativo orientar y tener cierto control de nuestras conductas sexuales con respecto al cotidiano vivir. ¿Cómo se están manejando estos dos temas? Obviamente ahora seguramente es mucho menos el estereotipo de la comunidad LGTB y obviamente el otro tema, el tema de la educación sexual, que a veces no nos cuesta mucho poder introducir en los hogares, en las casas, los diálogos, las charlas, tomando en cuenta, digamos, los peligros externos, etcétera. ¿Cómo desde el Instituto para el Desarrollo Humano se está enfocando, se está manejando, encarando estos temas? Sí, primero que el tema de la salud sexual. Bueno, es un tema complejo porque hablar de ello en nuestro mismo medio era un poco difícil. ¿No? Era un poco, yo me acuerdo bien que cuando retorné del Ecuador a trabajar para el Instituto para el Desarrollo Humano, estoy hablando hace unos 14 años, precisamente hablar con el personal médico de la comunidad, de las diversidades sexuales, era como que creaba ronchas, ¿no? Claro, sí. Pues, había personas realmente muy encasilladas que no querían tocar el tema, y eso es invisibilizar un problema que es inminente, que está ahí. Claro. Posicionar el tema nos ha costado mucho, la verdad. Sí, y creo que con el cambio generacional del mismo personal estamos viendo recién que hay también cambios, una aceptación del diferente discurso en realidad, ¿no? Y creo que hemos logrado posicionar de que se haga más transversal este tema. En el tema de la salud sexual, un brazo que tiene el IDH es prevención, que precisamente habla de esto, ¿no? De la violencia en el enamoramiento, de las primeras relaciones sexuales. Las mismas exposidas eran destinadas precisamente a hablar de la sexualidad en términos bien sencillos, educativos a la gente más jovencita, que hoy en día lamentablemente las exposidas se han terminado por falta de recursos, ya no las hacemos, ¿no? Pero que sí tenemos una semana donde seguimos insistiendo y seguimos hablando de estos temas que sí tienen que ser posicionalizados, sobre todo en el sector educativo, ¿no? Ahí apuntamos a los colegios y a los estudiantes en formación en salud, que también es un grupo muy interesante, porque no te olvides que ese personal es el que un día va a ser personal de salud y que precisamente queremos sacarles los mitos para que estas personas lleguen con mejor información y obviamente cambie ese trato hacia las personas de las diversidades sexuales. Exactamente. Ahora, hay otro tema que creo que es fundamental y es el hecho de poder encarar, ¿no?, esta problemática. Yo creo que desde el punto de vista de poder visibilizar y hacer transparentar, ¿no?, un poco las enfermedades, en este caso el VIH, SIDA, etcétera. ¿Usted cree que el gobierno a través del Ministerio de Salud ha venido haciendo un trabajo sistemático en la medida en que es necesario, lo que hablábamos justamente, el poder concientizar a través de sistemas educativos, a través de promociones, a través de una serie de informaciones que de alguna manera desmitifiquen ciertos aspectos, pero también por otro lado coadyuven al tema y la responsabilidad sobre todo de asumirnos nosotros como elementos fundamentales para la prevención, ya sea VIH, SIDA, COVID o otro tipo de enfermedades. ¿Qué interrelación en este caso tiene, si es que la tiene el Ministerio de Salud, con respecto a estas problemáticas, no solamente de difusión de información en nuestro departamento o en el país? Sí, el Instituto para el Desarrollo Humano desde sus inicios ha tratado siempre de trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Salud, con el Estamento de Salud. Al principio nuestra idea era crear un modelo, hablando del VIH, crear un modelo de atención y después dárselo al Estado en realidad para que se haga cargo. Creo que hemos coadyuvado mucho en eso. La desconcentración de la atención del VIH en Cochabamba, no solo en Cochabamba, en toda Bolivia,
creo que hemos coadyuvado a eso, ¿no? Porque éramos la primera ONG al final que trabajaba al lado del Estado. Y hemos traído un modelo que va desde nuestra experiencia, ¿no? Porque no lo hemos copiado de otros lados, no hemos traído información nueva, hemos atendido a nuestros pacientes y ese modelo, el éxito de ese modelo, lo hemos tratado de pasar a las funciones del Estado. Creo que se ha hecho, se ha coadyuvado. Hoy en día, si bien el Estado tiene sus limitaciones por lo político, lo burocrático y todo lo demás, que si bien no cubre todo como quisiéramos que realmente se difunda la información y todo lo demás, creo que por lo menos en el sistema de salud hacen los mejores esfuerzos como para que el personal por lo menos que se dedica o que se va a dedicar a atender a las personas con VIH esté nomás informado, conozca lo que está haciendo. Pero también nos hemos dado cuenta que esto no pasa solo por el sistema, sino pasa por las personas. Claro, porque hemos conocido autoridades en salud que realmente, mis respetos, han hecho todo lo posible y se ve que depende mucho de la persona para que ciertos programas avancen o para que ciertos programas también se estanquen, ¿no? Porque hay personas que han ayudado mucho, pero hay personas también que no ayudan, es más, perjudican muchas veces el avance en la política de salud. Actualmente, doctor, ¿cuál es el índice de mortalidad con respecto al VIH-Sida? ¿Ha habido, digamos, me imagino una disminución sustancial? Sí. Del mismo hecho que diagnostiquemos menos personas con SIDA, es un buen indicador, ¿no? Más o menos diagnosticamos hoy en día en fase SIDA como en fase VIH 85% de las personas. Casi un 15% son diagnosticadas en fase SIDA. Y obviamente las personas que van a tener infecciones oportunistas, comorbilidades terribles, van a ser las personas con SIDA. Y hay cosas que, como le digo, ya no vemos. Por ejemplo, yo ya no veo hace años sarcoma de Kaposi, ya no veo un toxoplasma cerebral severo, esas tuberculosis en piel. Sí, ¿no? Son cosas que quedaron en el libro y no las he vuelto a ver. Como figuras, ¿no? Exacto, así como figuras terroríficas del SIDA y demás, que ya no las vemos, te diré, ya no las vemos. Entonces, y eso nos alegra, ¿no? Porque nosotros que hemos estado en el inicio de la pandemia, en lo más duro, cuando no había ni tratamiento antirretroviral, te puedo decir que realmente eran cosas terribles. Por eso tal vez también se ha dado esta información del VIH un poco... Se ha demonizado un poco, ¿no? Claro, equivocadísima. Se ha estigmatizado al mismo VIH porque precisamente han aparecido en los grupos de las diversidades sexuales, en Haití, en Centroamérica. Entonces, eso ha tenido una relación con la mortalidad y todo, y esto se ha satanizado terriblemente. Y en realidad con el tratamiento no había sido tanto así. Actualmente, doctor, ¿cuáles diría usted que son los medios más, digamos, recurrentes de contagio? Obviamente sin entrar, digamos, a temáticas que con especificidades, ¿no? Pero en términos generales, ¿cuáles son los medios más frecuentes de contagio? De transmisión. De transmisión. De transmisión, sí. Las cifras no mienten, ¿no? Tenemos un serio problema en los grupos de las diversidades sexuales, porque las cifras son altas, ¿no? ¿Qué nos dicen las cifras? Nos dicen que precisamente son grupos donde no se están utilizando las medidas adecuadas en la prevención del VIH, ¿no? Y eso nos debe llamar la atención porque las políticas finalmente deben apuntar donde los datos nos están pidiendo que actuemos, ¿no? Y que hagamos más prevención. Entonces, de pronto es el lado débil, ¿no? En la política de salud, porque tenemos hoy en día un 19%, 19 de cada 100 de los grupos de las diversidades sexuales viven con VIH. Es una cifra que nos debe llamar. El tema sexual sigue siendo, digamos, una prioridad importante, o sea, independientemente de cualquier circunstancia. Definitivamente, porque estamos hablando no solo pues del sexo lícito, estamos hablando del sexo transaccional, del sexo, qué sé yo, clandestino, ¿no? Estamos hablando del sexo bajo influencia del alcohol, como ahora dicen, de drogas recreativas. Estamos hablando del chemsex, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de muchas cosas que muchas veces no se las quiere ver y están ahí, ¿no? Entonces, esas políticas sí deben reforzar
a que apuntemos mejor a los grupos donde precisamente más vulnerabilidad tenemos, ¿no? Como salud, como tema de salud. Otro tema que creo también es importante encarar, no solamente desde este punto de vista, es el hecho de poder un poco hablar del tema, y también las personas que digamos tienen el VIH-Sida, el poder encarar ante no solamente sus familias, sino también su entorno social, sigue siendo un tema absolutamente, digamos, un poco discreto, si se quiere. Todavía nuestra sociedad no ha aprendido un poco a llevarlo de una manera llana, es decir, por ejemplo, una persona que esté con VIH-Sida no te va a contagiar para nada cuando te dé la mano o te hable, etcétera, etcétera. ¿Todavía siguen esos mitos o continúan, o de alguna manera la gente ya realmente se ha educado? Hemos avanzado, pero realmente va de, qué sé yo, de familia a familia, de contexto en contexto, cultural, ¿no? Regional. Juegan muchos roles, ¿no? Juegan muchos papeles. Hay personas que se diagnostican y no le van a decir a la familia nunca. Claro. Nunca, porque saben cómo va a reaccionar la familia. Y al revés, tenemos personas que son súper apoyadas por la familia, súper acogidas. Te podría decir que hasta la enfermedad ha sido un motivo para unirlos, mejorar, unir en sus relaciones y todo lo demás. Entonces se ve de todo, pero yo creo que hemos avanzado mucho sacando los mitos, esos mitos terribles que había, ¿no? De que una persona tome del mismo vaso. Discriminadores, ¿no? Claro, totalmente. En el mismo ámbito laboral hemos visto cuántas despidos a raíz del diagnóstico, ¿no? Pero despidos no porque tienes VIH, sino te acoso hasta que renuncies y te vayas, pero en el trasfondo es porque tienes VIH, ¿no? Y esas peleas legales que hemos hecho, todas esas cosas, yo creo que sí han ayudado a que los mismos hospitales, por ejemplo, que antes no querían atender a las embarazadas con VIH. Claro, entonces, todo eso ha sido una lucha, ha sido un proceso. Yo creo que sí, se ha reposicionado. Creo que en ese aspecto, en cierta medida, se ha mejorado. Una última pregunta, doctor, para no molestarlo más. Tiene que ver con una temática general, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con la humanidad ahora mismo? Estamos más expuestos a las enfermedades, nuestro ecosistema está debilitado y esto obviamente produce mayor riesgo de enfermedades, las sequías, cambios climáticos, virus, bacterias. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque le pregunto esto porque prácticamente la humanidad interna o el mundo entero está diariamente con una serie de enfermedades nuevas o un poco, pues, bueno, de antigua data, pero pues con mayor intensidad ahora. El tema del dengue, bueno, sabemos que el dengue es absolutamente estacional, dependiendo, pero en términos generales, hay un desgaste de la humanidad, pero también de nuestro ecosistema para tener, digamos, el riesgo de poder contraer enfermedades con mayor facilidad. Sí, no, porque lo que ha ocurrido es que la pandemia ha creado una mayor conciencia de salud. Entonces creo que le ponemos más atención a la salud que antes. Cosa que, no sé, como que antes no pasa nada aquí, eso no va a llegar. Claro, ¿no? exacto. Nos hemos dado cuenta que somos tan vulnerables que realmente cualquier cosa, dependiendo del momento y la circunstancia, puede ser muy terrible, ¿no? Ahora, es verdad, el cambio climático está haciendo que las enfermedades que eran eminentemente tropicales ahora se hagan subtropicales y se estén moviendo de lugar, ¿no? Exacto. Los mismos circuitos que había en temporalidades para que aparezcan las enfermedades están cambiando. Entonces, eso obviamente al ser humano le va a hacer, pues siempre mella, le va a hacer que enfermemos de pronto más, que nos expongamos más, pero es eso. Yo pienso que se ha quedado un poco de la pandemia, de que hoy en día nos hemos puesto más atención en la salud que antes. Entonces estamos ya a la expectativa de que una noticia aparece, ¿no? Y también se hace más grande. Claro. No, ha creado una susceptibilidad, ha creado definitivamente. Tanto en los habitantes cuanto en los gobiernos, diría yo. Exactamente. Entonces, yo pienso que todos en general ocurre eso, y eso es lo que ahora hace que cualquier enfermedad, cualquier noticia de una enfermedad emergente o reemergente, enfermedades olvidadas, en realidad ya estemos más susceptibles a ello.
Bien, doctor Iván Rivera, pues siempre es un placer poder conversar de salud, sobre todo, no siempre, pues tenemos un poco la cultura de hacerlo, sin embargo, creo que es uno de los temas fundamentales, y usted lo ha dicho al principio de este podcast, pues la pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de muchas cosas. La salud, caramba, había sido importante, ¿no? Tanto para nosotros cuanto para el gobierno. Caramba, hay que ponerle atención porque si no nos morimos. Y si obviamente pues un tema tan complejo y tan importante como es la salud, creo que es absolutamente también prioridad número uno de las autoridades, de los gobiernos y obviamente de todos los pobladores. Doctor Iván Rivera, pues muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital. Sin duda alguna hemos querido hablar ahora de salud y siempre lo seguiremos haciendo hasta otra oportunidad. Muchas gracias, la agradecemos nosotros siempre y estamos dispuestos a hablar de otros temas que se relacionen precisamente con la medicina tropical, las enfermedades infectocontagiosas. Exacto, no hemos hablado también de ese tema, las enfermedades de transmisión sexual, seguramente lo haremos en una próxima oportunidad. Claro. Bueno, en todo caso también a ustedes, pues amables seguidores de Podcast de los Tiempos Digital, hemos querido hablar de salud, seguramente también lo seguiremos haciendo en estos momentos tan complejos, todavía seguimos con el tema de la pandemia. Creo que es fundamental asumir una responsabilidad, sobre todo una corresponsabilidad, diría yo, porque si nosotros nos cuidamos, también cuidamos a las demás personas, porque parte de nosotros mismos la responsabilidad de las otras personas. Creo que es un tema de educación, sobre todo, es un tema de responsabilidad y de asumir de una manera seria la salud, en este caso VIH, SIDA, COVID-19, dengue, chikungunya, lo que fuere. Yo creo que desde ese punto de vista siempre se va a tratar de nosotros, de nuestro bienestar y de la salud, y obviamente también de los gobiernos. Es una gran responsabilidad, es un gran derrotero, diría yo, de parte de los gobiernos, asumir la responsabilidad para poder proteger a los ciudadanos a través de formas de información, de comunicación, yo diría también concientización, es decir, en los colegios, en los centros educativos es necesario hablar de estos temas, pero también hablar de educación sexual. Yo creo que más allá de ser un tema de cierta reticencia, un tema de tabú, etcétera, es un tema de información y es una forma de vida. Cuanto más informados estemos, estaremos muchísimo más protegidos de cualquier adversidad. Si le ha gustado este contenido, por favor, dele me gusta, comparta, por favor, active la campanita para poder advertirle de un nuevo capítulo. Estamos en Spotify, estamos en X, estamos en YouTube y obviamente en la página del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Estaremos la próxima semana con una temática importantísima. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos y obviamente siempre estar pendientes de un nuevo capítulo. Estamos próximos a cumplir 40 episodios, esperamos hacerlo y muchísimo más. Muchísimas gracias y hasta entonces.